Buenos días, amigos de Costa Rica Basket, otro programa del quinto cuarto y esta vez, además de los de la casa, a Natalio y a Martín Wolbert, tenemos un invitado súper especial. ¿Qué voz más autorizada para hablar de NBA que el coach Carlos Morales? Coach, primero dale la bienvenida y el micrófono es suyo. No, darle las gracias a ustedes por la invitación y obviamente también saludar a todos los que estarán conectados. Martín. No, la verdad, un gusto, tener un privilegio, tener a una de las personas, bueno, que nos han criado nosotros también con el básquet, que en Latinoamérica, bueno, hemos visto tanto, y qué mejor que tenerlo ahora, ¿no? Con ya en la primera ronda de playoff prácticamente liquidada, solo con partido 7, que es, ¿no?, una de las cosas más dulces que uno puede decir de la NBA, y con también la noticia de lo de Greg Popovich, que creo que sorprende y no sorprende a la vez. Nata. Coach, bienvenido, un placer siempre tenerlo acá. Y empecemos por ahí, por Popovich. Una carrera impresionante definitivamente, pero a mí me surge la curiosidad de que si va a existir algún otro Greg Popovich con la volatilidad que existe ahora en el mercado de entrenadores. No, yo pienso que es prácticamente imposible. Popovich tuvo una acertada situación, y es que él, antes de ser entrenador del equipo, ya era gerente general del equipo. Y básicamente él se asignó como entrenador. Y luego los gerentes que él fue contratando porque él no podía con la carga doble, eran personas que eran muy leales a él. O sea, le servían a él. Y él seguía siendo el jefe deportivo, el jefe de básquetbol tras bastidores. Entonces ahora, después de una carrera larguísima como coach de 29 años, pasa a ser de jure, porque era de facto el jefe de equipo, ahora pasa a serlo como presidente de operaciones de baloncesto. Entonces, ese tipo de trayectoria yo creo que es muy difícil que se pueda volver a repetir, porque la mayoría de los coaches hoy día son contratados por gerentes. Esos gerentes en muchas ocasiones tienen mucha confianza en ese coach. ¿Qué voz más autorizada para hablar? Pero si se pierde en el camino, en muchas ocasiones hay que despachar al coach, porque como dice el viejo adagio, es más fácil salir un entrenador que salir de 12 o de 15 jugadores. Entonces, aparte de eso, puede ser que dentro de la contratación del coach llegue el momento en que el gerente sea el que se vaya, y el gerente nuevo ya está pensando en quiénes son los técnicos de su confianza y pensando en sacar al que estaba en el banquillo. Así que yo te diría que es casi imposible que se repita una hazaña como la de Popovich con 29 años en un mismo banquillo. Interesante, ¿verdad? Todo lo que mueve el coach. Creo que de los más singulares, sus respuestas en las entrevistas, el cariño que le tienen no solamente los fanáticos de los Spurs, sino todo el ambiente del básquetbol, ¿verdad? La afición. Sí, ¿no? Y sobre todo, una de las cosas que hemos visto en estas últimas horas, que le han estado haciendo ciertos homenajes en distintas plataformas y en televisión, es cómo se expresan de ellos, de él, sus rivales, específicamente coaches y jugadores de otros lados. Cómo se expresan de él los que han pasado por sus manos. Como Draymond Green, que solamente fue dirigido por él en el equipo de Estados Unidos y siempre se lo tiene que encontrar en el otro lado, siempre va y le da un abrazo. Y dice que lo que echa de menos es que, como se retira de esta manera, a lo mejor va a tener que subir quizás al despacho algún día para darle el abrazo que siempre le daba antes de comenzar los partidos. Entonces, es digno de admirar que una persona no solamente, y valga la redundancia, no solamente sea admirada por su entorno, por los que están con él, sino por todos los que están alrededor, incluyendo rivales. Coach, y todo lo que ha impactado en la liga, o sea, todas las personas que han pasado por el staff de él y que están en otros equipos también. Sí, hay un árbol genealógico de entrenadores ahora mismo de la NBA que llega a 10, y si contamos a Becky Hammon, que dirige la WNBA, son 11 entrenadores que han pasado por las manos de él de alguna forma, porque Steve Kerr, por ejemplo, nunca fue asistente de él, pero fue jugador de él. Udoka fue ambas cosas, y Udoka, fíjate, la serie de Houston y Golden State tiene a dos discípulos de Popovich, y por ahí mismo Brent Brown, Budenholzer, entre otros, ¿no? Básicamente el árbol llega a 11 personas.
Coach, y un Greg Popovich que por lo menos en los medios de comunicación siempre trató de parecer antipático con las entrevistas, respondiendo con monosílabos en las pausas, pero a la gente le encantaba ese estilo de Popovich. Incluso creo que la gente tiene su top 10 de los momentos de Popovich, desde cuando para el partido para que no abucheen a Kawhi, desde el hack a los 5 segundos contra Phoenix. Digo, ciertas cosas que ha tenido, que se ha ganado el amor no solamente de jugadores, sino también del público en general. Correcto, y lo de su trato con la prensa, especialmente en las entrevistas estas entre cuartos, básicamente fue la forma que él tuvo de protestar. Acuérdate, es un entrenador de la vieja guardia, comienza cuando no habían esas obligaciones entre cuartos, él las encuentra destructivas en el sentido de que no eran necesarias y de que te saca un momento del juego, pero tiene que cumplir con ellas porque la liga lo impone así en el acuerdo televisivo y estaría multado si no lo hace. Pues entonces, esa forma de él tratar al que lo estaba entrevistando no tenía nada que ver con el entrevistador, tenía que ver con su respuesta a la liga, con su protesta a la liga en ese momento, y lo utilizó de esa manera. Ahora, claro, está también en las entrevistas post y prepartido con la prensa, en las ruedas de prensa. Si le hacías una pregunta estúpida, prepárate para lo que venía de vuelta. O sea, él te contestaba muy bien las preguntas inteligentes, las preguntas pertinentes, las preguntas que iban a algo puntual, pero cuando la gente empezaba a tratar de pescar, especialmente pescar rumores o de decir que tu equipo está abajo por tal o cual razón, él rápido le salía de alguna manera, ¿no? Y siempre, yo creo que eso hay que respetarlo. Yo creo que del entrenador, quizás alguien diga, qué antipático, no le haga una nota más, pero mejor prepárate tú en lo tuyo, prepárate mejor en lo tuyo y de esa forma no vas a recibir respuestas que no te van a gustar. Y normalmente lo entrevistaba Craig Sager en su momento, con el que podemos ver muchas entrevistas, parece que tiene una amistad. Exactamente, él se lleva muy bien con Craig Sager. Hay unas cuantas ahora bastante jocosas, porque como hacía, contestaba a veces en monosílabos. Una vez le ponen a Jeff Van Gundy, entrenador que respeta mucho, y Van Gundy le dice, me dicen que te tengo que atacar desde el plano humano, y no lo dejas hacer la pregunta y va y se la balanza encima y lo abraza. Ese tipo de cosas, ese tipo de perspicacia, ¿no? Que hacía reír a más de uno con esto. Bueno, coach, muchas gracias por toda esta explicación. Creo que es emotivo y para todo el mundo tener ahí muy claro el legado de Popovich va a seguir, y este equipo, creo que muchos teníamos la idea de que íbamos a ver otra versión de Tim Duncan y de ese equipo del Beautiful Game con este equipo que estaba armando. Pero bueno, creo que estos días vamos a ver muchas referencias y muchos homenajes al coach. Y bueno, entremos a hablar un poquito de la actualidad. Cuénteme un poquito qué le ha parecido, qué le ha sorprendido de este inicio de los playoffs, ya en el este con las series cuadradas y en el oeste con 2 juegos 7. Sí, sorpresas no creo que haya habido muchas, ¿no? Los 2 juegos 7 se justificaban de alguna manera porque son los equipos que eran más parejos, a pesar de que hay una serie que es el 2 contra el 7, pero todo el mundo sabe que el potencial de Golden State no es de 7, es de algo un poquito más arriba. Luego, el dominio del 1 contra el 8 en ambas conferencias era de esperarse. El dominio de Boston Celtics sobre Orlando era de esperarse también. Sí, me gustó cómo se le plantó el 6 del este al 3, o sea, cómo Detroit se le plantó a los Knicks, y quizás con un poquito más de experiencia o un poquito más de ejecutoria en los momentos finales, quizás el resultado de esa serie hubiese sido otro, me parece, ¿no? La serie de Indiana y Milwaukee también dio candela, a pesar de que Indiana fue un justo dominador de la serie, pero también fueron algunos partidos bastante cerrados, y ya sabemos cuál fue el resultado final en un partido en tiempo extra, que fue que se liquidó la serie. O sea, de sorprenderme no me sorprende nada. De llamarme la atención lo dominante que han sido los 2 equipos que han estado número 1 en cada conferencia. Oklahoma City en un lado y Cleveland en el otro. Coach, usted menciona que no le sorprendió nada. Lo de Minnesota Lakers, lo mencionamos esta semana, que cuando se hizo el trade, la gente creo que no esperaba mucho de los Lakers, que decía que era una transición, que el próximo año iban a armar el equipo de Luka y LeBron.
pero terminó tercero, ganando muchos partidos este equipo. Creo que se esperaba más, creo que termina un poco decepcionando. Obviamente Anthony Edwards lo están vendiendo, ¿no? Como la futura cara de la NBA, obviamente por la gran estrella que es y porque también en Estados Unidos le ha faltado, ¿no? Esa cara estadounidense que representa la NBA. Sí, no hay duda de que se vendió mucho también a los Lakers como un super equipo. Yo no lo veía como un super equipo. Un equipo que no tiene un pivot confiable no puede ser un super equipo, especialmente si te vas a enfrentar a un jugador dominante en el costado defensivo como es Rudy Gobert. Entonces, y aparte de eso, si te quería bajar el cuadro el equipo de Lakers para tener mayor flexibilidad en ofensiva, perdían mucho en el costado defensivo cuando hacían eso, número uno. Y número dos, Minnesota le podía jugar de igual a igual. Cuando Gobert no estaba carburando, se iban con un cuadro más pequeño, que incluso le daba ventaja, porque Nasser Reed podía jugar como pivot, pero puede jugar afuera también. Entonces, está claro que el tercero contra el sexto tampoco era tal, porque el sexto era mejor equipo, lo es, en términos, si tú agarras el plantel de Minnesota y el de los Lakers, el de Minnesota es mejor equipo. Así que para mí no hubo sorpresa alguna ahí. Y hay muchos aficionados de los Lakers acá. ¿Hay esperanzas para el futuro? Porque veíamos, por ejemplo, cómo se va a conformar el roster el año que viene. LeBron James está para 54 millones. Luka Doncic es otro hombre de 50. ¿Cuánto espacio salarial realmente tiene este equipo para poder juntar, conseguir un centro? Porque dentro del nuevo cap space parecía que cosas como Rui Hachimura, Clint Capela es lo que puede adquirir en este momento un equipo como los Lakers. Sí, los Lakers necesitan un pivot que les ayude en los dos costados de la cancha. Jackson Hayes, en un momento dado de la temporada regular, hizo ese trabajo, pero obviamente le quedó muy grande el escenario, tan pronto lo vieron en playoffs. No sé si sea él el progreso que él pueda tener o si sea otro pivot. Obviamente no va a ser un pivot de primera línea, puede ser un Capela, por ejemplo, un pivot de segunda línea que cubre bien espacios, puede ser algún tipo de jugador que le llegue, ya sea en transacción o en la agencia libre, y que puedan meter ellos dentro de ese espacio que tienen en el tope salarial. Pero lo cierto es que la gente habla de la evolución del básquet y cómo se juega baloncesto sin posiciones y demás. Y todo eso está muy bonito, pero a la hora de la verdad, si el otro equipo te presenta un pivot de calidad, tú vas a tener que tener un pivot que pueda hacerle contrapeso. Entiéndase la serie de Denver y Clippers, Jokic y Zubac. Entiéndase la serie ahora de cuán difícil se le hace marcar a Golden State y agarrar rebotes defensivos cuando le ponen las torres gemelas. Entonces, el baloncesto evoluciona, sí, pero a veces evoluciona y alguien dice, vámonos un poquito con la vieja guardia, y esa vieja guardia ponen aprietos al baloncesto revolucionario, por llamarle de alguna forma. Así que tienes que tener por lo menos esa garantía de seguridad, de que puedes tener esos pivots para poderlos usar en los momentos que haya que usarlos y para bajar el cuadro en los momentos que te parezca necesario. Pero Lakers no tuvo esa opción, especialmente en el último partido decidieron no usarlo para nada a Jackson Hayes. Coach, Nata, dale. No, que ese último partido fue una improvisación rarísima. Realmente yo nunca lo entendí. Hay mucha inmadurez ahí de parte de Redick, ¿no? Bueno, el partido previo a ese, que fue el que le cayeron arriba tremendamente, utilizó el mismo cuadro. Los 5 jugadores que empezaron el tercer cuarto jugaron todo el tercer cuarto y todo el último cuarto, y se veía desgaste, se veía cansancio. No es la primera vez posiblemente que algún coach se tira esa maroma, como decimos en mi país, porque realmente lo que tenías que hacer era darle descanso esporádico de 2 y de 3 minutos a tus 5 jugadores, ¿no? Para que todo el mundo pueda llegar fresco al último cuarto. No, él decidió finalmente jugar y le pasó factura a ese juego, porque el juego fue cerrado y no pudieron ejecutar bien en el clutch. Y lo curioso es que justamente al día siguiente Steph Curry en el tercer cuarto sacó a sus titulares y casi sus suplentes dan vuelta un partido de 30 y pico puntos. Sí, pero claro, ese es un partido distinto, porque tanto él como Udoka pensaban que el partido estaba definido y utilizan todos los sustitutos en el último cuarto, y tú nunca sabes lo que va a pasar con tus sustitutos, especialmente si los del rival son mejores que los tuyos. Y siguió este juego de arriba y para abajo, más un juego de AAU, como le llamamos nosotros acá en Estados Unidos, juego de cancha abierta, y la segunda escuadra de Golden State, o la tercera prácticamente, era mejor que la tercera escuadra de Houston,
y llega el momento en que se le aprieta un poquito el juego, donde una ventaja bajar a 15 puntos, más de 6 minutos por jugar, y tuvo que volver Udoka con los titulares para cerrar. Pero ese fue un juego bastante atípico porque los 12 habían pensado que el juego estaba definido antes de comenzar el último cuarto. Coach, por aquí ha pasado ahora en estos días, en esta serie de programas, tuvimos al alcalde, a Rafa, Ajá. tuvimos a Pepe Mantilla, por ahí estamos hablando con Adrián, y ellos, bueno, sobre todo Adrián y Rafa, nos hablaron de o sea, la inmadurez o la falta de experiencia que van a enfrentar sus equipos en la siguiente o en estas fases, Houston contra Warriors, y también analizar eso, ¿verdad? ¿Cómo lo ves? Por un lado, unos equipos muy jóvenes versus equipos con mucho más experiencia en estas etapas, y también cuál conferencia ha visto usted que está mejor. Bueno, conferencia que está mejor, ahora mismo hay en el este yo creo que hay 2 equipos que son genuinos contendores al título, que es el 1 y el 2, o sea, Cleveland y Boston. En el oeste me parece que sin lugar a duda Oklahoma City es contendor al título. A Houston, si pasa esta serie, si le gana a Golden State, tienen el talento, pero le puede pesar un poquito la inmadurez de algunos de sus titulares. Es importante en ese sentido lo que hace, por ejemplo, Van Vliet, manteniendo ese equipo unido, lo que hace también Adams cuando entra a juego y calma las cosas, y lo que puede hacer Jeff Green desde el banco, porque lo ponen muy poco a jugar a uno de los jugadores veteranos que tiene pedigrí de campeón. Esos jugadores tienen que cargar emocional y anímicamente a esos muchachos jóvenes, porque cada paso de playoffs es una experiencia distinta y una experiencia nueva. Tener el partido séptimo en casa es una experiencia nueva también para algunos, para todos esos jugadores jóvenes que no habían estado en playoffs previamente. Golden State pues dejó pasar una bonita oportunidad porque tenían la serie 3-1 y ahora tienen que ir a un séptimo partido fuera, pero Houston tiene el talento para ser contendor. No sé si tendrá la madurez. Oklahoma City sí la tiene, ¿eh? Oklahoma City es un equipo que no, aparte de que tiene muchos jugadores jóvenes, tiene buen pedigrí de jugar de una manera correcta todo el tiempo. Y creo que Cleveland también la tiene por lo que pasaron el año pasado. Ganaron una serie, perdieron otra, y tienen coach nuevo, pero ese coach nuevo los puso a jugar muy bien. Y Boston tiene el pedigrí del campeón. Siempre hay que contar con el campeón vigente. Así que yo te diría que si me fueras a preguntar cuál tiene más posibilidades, yo te diría que el este tiene 2 equipos con un pedigrí de campeón, y el oeste tiene uno y quizás otro a probarse. Denver, si pasa el sedazo de Clippers, pudiera ser también un equipo que uno dice, wow, tienen el potencial de campeón. El único problema que tiene Denver es que si gana esa serie, tiene que jugar con la próxima serie contra Oklahoma City, ¿no? Sería el 4 contra el 1. Así que así lo veo en este momento. Y esa no sería tal vez la gran prueba que les falta a Oklahoma, que lo hemos visto en los últimos 2 años, ha sido el mejor equipo del oeste en la temporada regular. En la temporada pasada creo que la inexperiencia le costó, pero si avanza ahora estaría jugando justamente con 2 equipos de mucha experiencia, como los Clippers, con Kawhi, un multicampeón en 2 equipos diferentes, y lo de Denver, ¿no? Que hemos visto, el reloj es Jokic, y si aparece Murray con 40 puntos, no tenés chances. Sí, o sea, Denver tiene el problema de Denver es que no tiene banca, honestamente. Aparte de que tienen 6 titulares, porque tú puedes considerar a Westbrook como otro titular, DeAndre Jordan te ayuda un poquito por aquí, por allá con su defensiva. Watson lo que hace es que llena algunos minutos ahí que hacen falta para darle descanso a los jugadores, pero la productividad de la banca es muy inferior, por ejemplo, al potencial que tiene la banca de los Clippers. Los Clippers tienen jugadores con experiencia y jugadores que pueden anotar, jugadores que te pueden defender, pueden llegar hasta el 8º o el 9º jugador y no caer mucho su juego. Esa ventaja tienen los Clippers frente a Denver en esta serie. No sé si los Clippers pasaran, si esa fuera mucha ventaja contra Oklahoma City o no. Claro está, si Kawhi Leonard sigue jugando al nivel que él puede jugar, y si en esa tendencia de subir y bajar de James Harden puede ser su mejor versión en vez de su peor versión, pues los Clippers tienen chance también y habría que considerarlo. Coach, ¿qué le falta a equipos, por ejemplo, como, no sé, Minnesota?
Nueva York, para terminar de redondearse y empezar, Indiana incluso, para empezar a ser contendientes también. No, son buenos equipos, o sea, son buenos equipos. Lo que pasa es que no, el campeonato lo va a ganar uno solo y a la final de conferencia van a llegar los mejores 2 de cada conferencia. Me preguntas con potencial, pero todos esos equipos son buenos. O sea, yo no creo que incluso el mismo Milwaukee era un equipo bien armado. Antes tuvieron el problema de Lillard, pero tuvieron siempre el espectro de que Indiana los dominaba. Indiana es buen equipo. Detroit es un buen equipo que está creciendo y el año que viene hay que contar un poquito más con ellos porque pasaron la novatada este año. Cuando la gente me dice que le falta un equipo, yo digo, no sé qué le falta, yo sé lo que le sobra a otros. Yo veo a otros equipos que tienen todavía un poquito más de potencial, pero todos estos equipos son buenos y lo demuestran ganando series y pasando a la semifinal de conferencia. Coach, jugadores claves para estas series que se vienen. Wow, bueno, usualmente como dicen los americanos, usual suspects, los sospechosos de siempre, ¿no? O sea, en el baloncesto de la NBA se le da mucha importancia al jugador superestrella, al jugador que te puede cargar un equipo. Así que si fuera de arriba abajo, perdón, Gilgeous-Alexander y Williams en Oklahoma City, si fuera a buscar el equipo aquí, si Jokic avanza, si Denver avanza, Jokic y Murray, ya lo mencionó Martín. En el otro lado están Clippers, está Zubac, está Kawhi Leonard en su mejor momento, está Harden. En el este, pues obviamente tienes que contar con Donovan Mitchell, Turner, tienes que hablar de Turner, tienes que hablar de Allen. Si vamos a hablar de Boston, todo empieza con Tatum y Jaylen Brown, pero los 6 o 7 jugadores que ven acción usualmente de Boston, todos, incluyendo a Pritchard, que acaba de salir el 6º hombre del año. O sea, cuando uno va a evaluar series, casi siempre tiene que empezar con las cabezas de cada equipo. Se supone que siempre esas cabezas, ¿verdad?, están ahí. O sea, sabemos que Tatum tiene que hacer su trabajo, que por ejemplo, en los Rockets, Jalen Green nos ha quedado viendo mucho en eso, pero Van Vliet, incluso en los primeros juegos, pero después tomó el control de los partidos, y por ahí donde empiezan a aparecer también entonces los otros, los Robin, bueno, no tal vez los Robin, sino todavía más atrás, jugadores que vienen y aportan ese extra. Fíjate que una premisa muy interesante la que presentas, y una premisa, y te lo digo con el cariño que tengo, equivocadísima. La estrella máxima de los Rockets es Sengun, y Sengun siempre aparece de alguna manera. O sea, por eso mismo es que se le ha dado mucha publicidad a este otro joven, por lo que mencionaba Martín, de que siempre hace falta una estrella americana, estadounidense, ¿no? Y Sengun viene de Turquía, y se le da mucha más importancia al potencial que a la calidad competitiva, especialmente en playoffs, porque en temporada regular todo el mundo anota, todo el mundo está libre, pero los Rockets están ahí porque tienen a Sengun como figura, y luego a la experiencia de Van Vliet, que su juego, como muy bien mencionas, comenzó tirando muy mal, pero ahora que se encendió ofensivamente con toda esa experiencia que tiene, es increíble. Y todos los demás jugadores entonces se convierten en complementarios, pienso yo, ¿no? Incluyendo a Green. Ha tratado bien, ¿no? Porque Detroit tiene al otro hermano Thompson, pero Houston, Thompson creo que ha mostrado mucho. Incluso que a Usar lo criticaron el otro día por lo que le hizo Jalen Brunson. Lo defendió bien casi todo el último cuarto y es Jalen Brunson. Exacto. Entonces, siempre hay que empezar por las figuras y luego, si hay una figura que queda de ver, a esa figura hay que sacarlo inmediatamente. Pero en el caso de Green están siendo injustos con el chico, porque le están poniendo una capa que él todavía no se ha ganado. Y lo ponían a él como la figura del equipo. La figura es Sengun. O sea, los Rockets van a llegar tan lejos como Sengun los lleve. Sí, ha sido el jugador más... ¿Cómo influye ahí? Porque es un contrato muy oneroso para un jugador que no fue drafteado, que es cierto, le fue muy bien en Toronto, pero ha sido una temporada muy por debajo, o por lo menos las últimas 2 temporadas han sido muy por debajo de lo de Van Vliet que esperaban, creo que Houston. Sí, pero realmente Van Vliet lo que es una mano estabilizadora. O sea, Van Vliet, y fíjate cómo, aun cuando no ha tenido grandes partidos, cuando no tiene grandes partidos, Udoka lo deja, lo mantiene ahí, porque es la mano estabilizadora. Cuando se sobregira es cuando tiene esos partidos donde básicamente no falla de triple y donde él sigue creando para el equipo. El equipo contrario empieza a preocuparse por los otros jugadores, lo dejan relativamente abierto y te mata con un triple. Entonces Van Vliet ha llenado su función como la tiene que llenar.
si bien es cierto que los números no siempre avalan eso, pero es la mano estabilizadora del coach dentro de la cancha. Coach, esa serie Rockets Warriors, que es lo más parecido al básquetbol de los 90 por ahí, mucho roce, mucho trash talking, ¿cómo la analizas? Sí, efectivamente así, o sea, son dos equipos que tienen jugadores que les gusta el roce, que no van a dar su marcha atrás. Recuerdo el John Ball, la bola entre dos que hubo el reciente partido en que Jimmy Butler no quería soltar la bola, Thompson no quería soltar la bola, o sea, con tonterías extracurriculares que en mi país dicen, a ver quién es el más macho, ¿no? Bueno, ese tipo de serie se está dando, especialmente Draymond Green por un lado y Brooks por el otro, Dillon Brooks. Qué sé yo, a alguna gente le gusta ese tipo de actividad que no tiene nada que ver con el juego, pero es extracurricular. Justamente esta semana estábamos hablando de eso, que en la primera ronda hubo bastantes peleas, podríamos decir. Nada creo que ha escalado demasiado como veíamos en los 90s, pero yo comentaba que parece más show, más para vender para el espectáculo de la NBA, que ha tenido ratings altísimos, récords esta postemporada, pero en la serie de Golden State Rockets se ha visto mucho, incluso la agresividad que tuvo Orlando contra Boston, lo que pasó en Milwaukee, Indiana con el papá de Tyrese Haliburton, creo que todo eso ha generado ratings, pero no sé cuánto es realmente real y cuánto es realmente espectáculo. Sí, eso honestamente no te sabría contestar cuánto de ello es espectáculo y cuánto es real. Lo cierto es que no se puede llegar al nivel de los 90 porque las reglas son totalmente diferentes y los jugadores están conscientes de ellas y saben que le puede costar a ellos en el bolsillo, que le puede costar suspensiones que entonces estén afectando a su equipo. Por eso llegan hasta cierto límite los roces y luego se meten los intermediarios y se acaba todo. Pero realmente las reglas son totalmente distintas. Lo que hoy día es una falta flagrante que podría llegar hasta nivel 2, antes era una falta común. Levántate y mete los 2 tiros libres con un ojo hinchado. Pero así era anteriormente. Ahora las reglas protegen más el tratar de evitar altercados que pasen a mayores. Sí, bueno, sin ir más lejos, la expulsión del otro día de Spencer con un cabezazo que no creo que hubiese sido nada en los 90s, pero ahora que le toqué el tema de Milwaukee, de Giannis y Haliburton, creo que es importante hablar de cómo un momento malo, un momento tal vez vergonzoso, lo que hizo el padre de Haliburton, se transforma en algo tan lindo, viendo después las conferencias tanto de Giannis ante Antetokounmpo, de Tyrese, disculpándose Tyrese, Giannis demostrando siempre su caballerosidad que siempre ha tenido, ¿no? Sí, para mí el momento fue bastante peligroso. Yo creo que el papá de Haliburton quizás tomó en cuenta la fama de caballero que tiene Antetokounmpo para atacarlo de la forma como lo atacó, porque si ataca a cualquier otro jugador, de nuevo, Giannis dice después de la conferencia de prensa que no sabía ni siquiera que era el papá. Para él era un hincha más que se estaba metiendo ahí. Si ese hincha más se llega a dar con otro tipo de persona, con el mismo Bobby Portis, por ejemplo, y viene un puño justificadísimo a tratar de defenderte porque tú no sabes con qué viene ese fanático y hubiese pasado a mayores. O sea, esto fue una tendencia tan y tan peligrosa que ahora, aparte de la suspensión que le dan al papá, de que no puede entrar a la próxima serie, hay que tener medidas de seguridad mucho más claras y precisas, especialmente con los familiares de los jugadores. Porque lo que ocurrió en este caso es que quizás la seguridad de Indiana, sabiendo que era, conociendo al papá de Haliburton, lo dejaron entrar. No. Va a tratar a ese papá como a cualquier otro hincha y a la cancha no entra nadie. A la duela no puede entrar nadie después de finalizar un partido. Entonces, porque eso pudo haber pasado a mayores. Y lo que estamos viendo es lo que ocurrió, pero cuando uno empieza a analizar y a pensar lo que pudo haber ocurrido, pudo haber habido un desastre grande ahí. Coach, personalmente, ¿con cuál equipo o cuerpo técnico te identificas en la táctica, en la parte del juego de estas series? Wow. Lo que pasa es que a veces uno le da mucha coba, le da mucho interés al cuerpo técnico cuando realmente el cuerpo técnico lo que tiene es que a veces tiene los mejores jugadores. O sea, a mí me gustaría poder jugar como juega Oklahoma City siempre.
pero obviamente para jugar como Oklahoma City tendría que tener 10 jugadores de alto nivel, que todos presionan todo el tiempo, que todos corren todo el tiempo, ¿no? Lo mismo me pasa con Atkinson y el equipo que él tiene en Cleveland. El cuerpo técnico ha hecho maravillas en convertir ese equipo en un equipo de bueno que era a excelente, pero tiene los jugadores para hacerlo. Que hagan más con menos. El equipo con el que más me identifico se acaba de eliminar, que es Detroit. Yo pienso que Bickerstaff y su staff hicieron maravillas este año, por eso para mí era el candidato a coach del año. Así que a veces es distinto o es difícil más bien evaluar cuerpos técnicos, porque tienes que evaluar con qué personal cuenta cada uno, ¿no? Y si tienes el mejor personal, yo creo que los Knicks han hecho bastante también con el personal que tienen, claro. Para eso, Tom Thibodeau, que ya es famoso por eso, tiene que quemar a sus titulares, los quema, y ese le puede siempre pasar factura más adelante, pero sí han hecho también bastante buen trabajo con 6 o 7 jugadores, básicamente. Yo creo que básicamente todos los que están ahí, a mí me gusta mucho también como dirige Tyronn Lue, nunca pierde el norte. Tú lo ves abajo por 20 y arriba por 20, es el mismo coach. Así que ha habido buenas actuaciones de los cuerpos técnicos, de los coaches, pero todo hay que tomarlo en la tendencia de con qué cuenta cada cual. Coach, 2 preguntas personales en el sentido de su parte profesional. Otra vez lo hemos visto narrando NBA para ciertas cadenas, ciertos programas especiales. Otra vez con don Álvaro, esa dupla, ¿verdad? Que tanto le parecen a Popovich, todo el mundo los quiere. Y también en la parte con la selección de Puerto Rico. Cuéntenos un poquito cómo va todos esos proyectos. Bueno, ya con la selección de Puerto Rico estuve la femenil, estuve los últimos 4 años ayudando a Gerardo Batista, que es el entrenador principal. Tuvimos la suerte de ir a un mundial y a una olimpiada en ese ciclo. Este año me desligué un poquito del básquetbol puertorriqueño. Esto coincidía con que estaba de asistente en la Liga Profesional de Puerto Rico, en el BCN con Leones de Ponce. Pero este año me tuve que desligar porque le acepté a mi hijo es dueño de una academia deportiva, Academy of Central Florida, y le acepté ser el head coach del equipo de high school de ellos, el equipo principal que juega a nivel nacional y a nivel del estado. Y las temporadas de Puerto Rico y la de acá llegaron a un momento en que se enganchaban y no iba a poder trabajar en Puerto Rico, así que este año me he quedado acá en la Florida. Eso me permitió también extenderme, porque antes yo comenzaba a trabajar con Álvaro y a trabajar en narraciones de NBA, ya fuera para League Pass o fuera para Amazon Prime en México. Comenzaba y cuando me iba a Puerto Rico a trabajar como entrenador tenía que cortar prácticamente en la parte final de la temporada, que era casi siempre los playoffs. Este año pues he podido extenderme un poquito más porque no fui a Puerto Rico. Así que ya no estoy con la selección femenil ni con el Leones de Ponce, pero dirijo en la academia, chicos de high school. Yo empecé a sacar cuenta y llevaba 32 años sin coachar high school. O sea, había dirigido y entrenado en otros niveles y mi último año fue en el Colegio Marista en 1992 en Puerto Rico. Así que regresé a mis raíces básicamente este año cuando le tomé la palabra a mi hijo y me hice entrenador de ese equipo. Nos fue muy bien. Perdimos en las semifinales del estado por 3 puntos en tiempo extra con el equipo que al otro día ganó el campeonato del estado por 18 puntos. O sea que nosotros estuvimos a la puerta. Y en el torneo nacional llegamos a cuartos de finales. Nos eliminó el equipo que ganó el campeonato más adelante. Así que nos fue bastante bien en este año. Repetimos de los 10 jugadores que teníamos, los 4 que pasan sus años de high school recibieron becas universitarias y hay un chico que decidió irse transferirse a otra high school porque hoy día le puedes pagar a los chicos de high school y si tienes un NIL te llevan los jugadores, pero repetíamos 6 jugadores para el año próximo, ahora tenemos 5 solamente y nos están llegando nuevos jugadores. Así que estamos muy optimistas de un segundo año que sea todavía mejor que el que tuvimos este año. Coach, y aprovechando, ¿no?, que ya está dirigiendo equipos latinos, ¿no?, para preguntarle solamente para la ilusión latina también,
que no estamos viendo muchos jugadores latinos llegando a la NBA. Vemos la explosión que ha tenido Europa. Se ve en el futuro que vuelva a haber una buena camada de jugadores argentinos, brasileños, puertorriqueños, dominicanos, incluso cuando tuvimos un mexicano, un venezolano. Sí, bueno, siempre y cuando que sigan la ruta correcta. Yo creo que es muy difícil que te recluten, por buenas que son las ligas profesionales en este hemisferio, es muy difícil que te recluten de esas ligas. O sea, el BCN de Puerto Rico no le va a dar jugadores directamente a la NBA, la Liga Argentina no le va a dar jugadores directamente a la NBA, Colombia, la Liga Dominicana. Esos jugadores tienen que hacer la ruta un poquito más larga, o ir a una universidad donde le vaya bien a ellos y al equipo en Estados Unidos, en la NCAA, de alto nivel, o irse para Europa a jugar también en alto nivel, que sean vistos ya jugando quizás a nivel de Champions League o de Euroliga, o que hagan un buen trabajo en España, por ejemplo, o cualquier otro de ese tipo de ligas, y de ahí dar el salto. Así fue la generación dorada de Argentina. No llegó básicamente de la Liga Argentina, llegó por medio de Europa. Y los jugadores que han llegado puertorriqueños a la NBA han llegado porque se han destacado en el baloncesto universitario. Y así contándote de otros países, incluso México también, a pesar de que México tiene un equipo en la G-League, los jugadores van primero a la universidad y de ahí es que pueden dar el salto, ¿no? O algunos, pues, que son considerados oriundos de los países, simplemente se criaron en ese básquet, como es el caso de Jaime Jaques, que está con el equipo de Miami. Así que es importante que se sepa eso, que por lo menos por ahora, las ligas nuestras no son vistas por los gerentes de la NBA como ligas que tienen el desarrollo suficiente para que un jugador salte desde allá. Es una excepción cuando eso pasa. Tienes que seguir algún tipo de otra ruta. Y aprovecho que también ha dirigido equipo femenino y quería saber cuánto es la ilusión de un crecimiento explosivo, ¿no?, en el baloncesto femenino, que lo vimos el año pasado con la llegada de Caitlin Clark, ¿no?, que creo que puede ser eso que vieron en la NBA en su momento, de hacerlo de Magic Johnson con Larry Bird, después de tener a Michael Jordan, de tener esas figuras que hacen que la liga sea más vendible principalmente. Sí, y ahora llega la chica Paige también a la liga este año. Yo creo que lo que sí ocurrió el año pasado fue que hubo un boom, específicamente porque esta chica venía rompiéndola desde el básquet universitario, y llega esa muchacha a la NBA y hace que todo levante. La afición, los ratings de televisión, se le dan unas mejores condiciones a las jugadoras, pero lo irónico del caso es que las jugadoras un poquito más veteranas resienten esa llegada y casi hacen un bloque en contra de ella, que fue espectacular, porque esa chica tuvo la temporada que tuvo, aún con todas esas vibras negativas que tenía a su alrededor, ¿no? Incluso se habla de que al principio de su llegada a Fever, a Indiana, ni siquiera sus propias compañeras la estaban aceptando. Y cómo ella se va haciendo más importante primero en el equipo, y todavía la importancia que ella tenía en la liga, que solamente era mediática, se convierte en real con su juego. Lo que causó controversia, el que no la incluyeran en la selección de Estados Unidos, precisamente que fue a la Olimpiada, todo eso era como para tener quizás un poquito confundido o quizás un poquito desconcentrado a una persona que tuviera un poquito menos mentalidad fuerte. O sea, yo creo que la mentalidad, la fortaleza mental de esta chica, aparte de su talento, es increíble. Es que creo que en Estados Unidos hay un tema racial que no se ve tal vez en otras partes del mundo y que le termina afectando. Usted menciona la controversia. Hubo otra controversia que ganó el premio de la Rookie of the Year con el 99% de los votos. Alguien no la votó y eso también generó controversia porque no había nadie más. Correcto. Sí, no, de hecho, el tema racial en Estados Unidos es una cosa bastante arraigada en la vida diaria. Yo que vivo aquí en los Estados Unidos ya desde 2001, o sea, 24 años, te puedo decir que eso no ha cambiado. Que antes de mudarme a Estados Unidos sabía que existía, lo viví cuando llegué y lo vivo hoy día, 24 años más tarde. O sea, las razas, y creo que en esto tiene que ver mucho los políticos, mantienen siempre esa división de razas. Entonces está la supremacía blanca en el día a día, que se transforma en supremacía negra en el deporte, específicamente
del fútbol americano y del básquetbol. Es bastante interesante cómo eso cambia y puede haber racismo a la inversa. O sea, el racismo que conocemos, que siempre los blancos tratando de humillar y hundir al negro, e incluso también al que ellos llaman el brown, que son los latinos, o a cualquier otra minoría que viva en los Estados Unidos, la asiática, cualquier otro tipo de minoría, eso se transforma de otra manera, porque cuando vas al básquetbol, por ejemplo, tanto de la NBA como de la WNBA, incluso el básquetbol universitario, la mayoría son de raza negra. Entonces es como si ya ellos hubiesen ganado un nicho y lo tienen que proteger. Y te das cuenta cuando escuchas a comentaristas negros que tienen que hablar de algún jugador, de otra raza. Como le dicen, sí, pero, sí, realmente, caramba. Y te das cuenta cuando un jugador, cuando los jugadores llegan a un equipo que tiene en su mayoría jugadores de raza negra y cómo tiene que probarse primero que eres tan bueno como nosotros para poderte aceptar. Es una dicotomía bastante interesante que tiene que ver con ese racismo arraigado que hay en los Estados Unidos. Todo un tema, el básquetbol femenino. Sin embargo, sí, lo de Caitlin Clark y Sabrina Ionescu han impactado. Creo que ahora por primera vez se van a transmitir los juegos de pretemporada de los equipos. Todo el tema de los aviones, de verdad, por ahí creo que de una u otra manera todos deben de estar agradecidos con ellas, independientemente de la raza y cualquier tipo de orientación, porque también abrió el mercado definitivamente. Definitivamente. Ya tienen tenis, varios y todo, tenis con su nombre y eso parte viene abriendo los gimnasios también, se van a jugar en gimnasios más grandes. Creo que por ahí van a tener también ellas más ingresos y más que ganar. Y lo hace más visible también para toda la afición. Ya se hace ya puedes ver NBA y WNBA sin ningún problema, puedes escoger ahí. Fuimos a ver varios juegos de WNBA y lo que hacía lo de Caitlin Clark, que era increíble. O sea, la gente llenando el estadio, más gente de Indiana que del equipo casa. Entonces, definitivamente impacta. No, hablando de eso precisamente, de que hasta los partidos de pretemporada se están transmitiendo este domingo, o sea, mañana, en horario de acá de las 4 de la tarde del este, 2 de la tarde en Costa Rica, si no me equivoco, juega la selección de Brasil contra el Indiana Fever. ¿Y dónde juegan? En la cancha de la Universidad de Iowa, o sea, donde estaba Caitlin Clark. Eso va a ser un lleno total y lo televisa la televisión nacional, ESPN, va a estar televisando ese juego como si fuera otro juego más de un sábado o un domingo por la tarde de WNBA. Podría ser que este 2025 veamos por primera vez a la WNBA haciendo dinero, porque incluso con Caitlin Clark hubo pérdidas. Sí, eso hay que entenderlo también, porque también hubo un movimiento hace unos años, recientemente, de que por qué no se le aumentaban los salarios a las chicas de WNBA y por qué no se ponían a nivel con la NBA y la gente le sabe el paso y dice, la NBA te está subsidiando tu liga. O sea, la NBA subsidia totalmente hay una partida de la NBA para cubrir las pérdidas que tiene la WNBA. Entonces, no están al mismo nivel todavía mediático, no están al nivel de económico, pero sí están creciendo y es muy bueno ver eso. Se deba al factor que se deba, y por eso es que en este momento yo diría que las jugadoras de WNBA deberían estar agradecidas de contar con Caitlin Clark, en lugar de estar tirándole fango, ¿no? Tirándole envidia, que yo creo que ya eso se bajó bastante, especialmente ante la actuación que ella tuvo, y muchas de las jugadoras que están viendo que ha habido bendiciones con la llegada de ella a la liga. Coach, bueno, ya le dije que 30 minutos, ya nos pasamos un poquito. Si queremos ir como cerrando para no aprovecharnos tanto de la amabilidad del coach, compas. Si tiene alguna pregunta. Agradecerle por este tiempo y preguntarle un poco qué se viene para el futuro de la NBA. Antes yo le hablaba del tema de dinero y creo que a partir del año que viene ese Second Apron que viene y el impuesto, bueno, que puede ser hasta de $400 millones si superas la masa salarial, ¿cómo va a afectar, no? Porque hemos visto que en los últimos años muchos equipos quieren hacer el super equipo, pero parece que para el futuro máximo vas a poder tener 2 estrellas. Exacto, yo creo que ese es el efecto principal. De hecho, lo hablábamos hace un rato cuando hablábamos de los Lakers, ¿no? Los Lakers después, si van
a renovar a LeBron y tienen el contrato de Luka, no pueden irse mucho más allá, no pueden estirar la sábana mucho más allá. Y si van a tratar de llenar esa posición de pivot, que es la que están quedando a deber, va a tener que ser un jugador de segunda línea. No puede ser una superestrella que te traiga. Siempre hay, yo digo que los Knicks y los Lakers siempre pensaban que tenían el derecho divino a siempre tener las mejores estrellas. Cada vez que una estrella estaba por salir, porque Giannis Antetokounmpo, por ejemplo, si quisiera salirse de su contrato o quisiera pedir un cambio, estaría en el mercado y la gente dice, pues va a los Lakers, o va a los Knicks, ¿no? Ese derecho divino no lo tiene nadie. Eso hay que poner esos salarios bajo un marco realmente. Así que yo creo que por ahí va la cosa, Martín. Equipos de 2 superestrellas y luego buenos jugadores que los complementen. Coach, y en cuanto a futuro, pasando playoffs y finales, se viene el draft. ¿Cómo ve esta generación? Aparte de Copper Flag, obviamente, pero... Te iba a decir eso. Yo de hecho, hace un día entré un poquito a una página que hace de estos drafts para poderme poner al tanto, ¿no? de estos drafts simbólicos antes de que ocurran. Y la mayoría de los jugadores que vi ahí no son jugadores que vayan a cambiar nada de momento. O sea, este es el draft Cooper Flag, básicamente. Y todo el mundo... Y yo creo que los equipos que empezaron a tanquear temprano, lo que tienen es una ligera esperanza de que le llegue ese primer bolo en la lotería y poder ir con Cooper Flag. De ahí en adelante hay buenos jugadores. Hay jugadores incluso veteranos de 4 años en college, que ya eso casi no se veía, pero no son jugadores que vayan a cambiar una franquicia. El tipo de Kenneth, el que está con los Lakers, que jugó muy bien en temporada regular y lo sacaron de la rotación. Ese tipo de jugador que te va a llegar a la liga, que vas a ver que te va a gustar cómo juega, pero quizás no haga ningún tipo de diferencia temprano. A mí me va a dar mucha curiosidad ver qué pasa con Cooper Flag, sobre todo si va a San Antonio, ¿no? Porque posibilidad de que tengan 3 rookies del año, 3 años seguidos, que sería una locura con Wemby, con Castle y con Cooper Flag, que realmente tiene muchas posibilidades de llegar a San Antonio. Sí, las tiene. O sea, de nuevo, acuérdate que lo que hacen los equipos, terminar con el peor récord posible, es tener más bolitas ahí dentro, ¿no? Más oportunidades, pero esas mayores oportunidades no te garantizan nada. A veces un equipo que tiene, qué sé yo, un 6% de probabilidades de ganar, ese es el que saca finalmente la primera selección y todos los que están en la lotería ahora mismo tienen posibilidades, así que a ver a dónde llega, porque este es el draft Cooper Flag sin lugar a dudas. Sí, igual, como decíamos, ¿no? Complicado que el San Antonio pueda mantener ese equipo en el futuro, ¿no? Con De'Aaron Fox, con Wemby que va a ser salario máximo, Castle uno no sabe, pero uno piensa que Cooper Flag seguramente sí va a tener que darle un gran salario. Igual, vos sabés que el primer pick cuesta más caro también. Sí, pero por lo menos tienen esa ventaja de esos jugadores que están todavía en contrato rookie. Wembanyama está en contrato rookie. Obviamente, si llega a Cooper Flag, tendría un contrato rookie por 3 o 4 años, un poco más alto que lo usual, pero sigue siendo contrato rookie. Y te da la oportunidad de tener un núcleo poderoso por 4 o 5 años. Y ahí esa es lo que llaman la ventana. Esa es tu ventana para ser campeón, porque de ahí en adelante vienen los segundos contratos y cuando vengan esos segundos contratos, como estábamos hablando, quizás vas a poder mantener 2 superestrellas y otro jugador que se haya convertido en superestrella dentro de tu plantilla, quizás no lo vas a poder recontratar. Estás muteado. Coach, pero no queremos abusarnos. Está muteado. Ahora sí. No queremos abusarnos. Esperamos otra vez poder contar con su experiencia y sus conocimientos. Cuéntenos nada más, todos los días, ¿verdad? En estos días en Ritmo NBA. Sí, señor. Bueno, nosotros tenemos ahora Ritmo NBA una versión que se llama Playoffs al Día. Y Álvaro, que es un loco, quiere hacer el programa todas las mañanas. Yo, por otros compromisos que tengo, pues estoy yendo 3 veces en semana. Mañana domingo estaré en el panel. Estaré el martes de la próxima semana y el jueves. O sea, estoy teniendo domingo, martes y jueves con él. Pero él tiene unos invitados de lujo, de verdad de lujo. Gente del básquet de toda Latinoamérica. Daniel Seone, el coach Quintero de México, Ariel Rearte. De verdad que incluso los días que yo no estoy, el programa es, y no lo digo por falsa modestia, el programa es mejor
que cuando yo estoy, porque tienen esos invitados de lujo y yo me lo disfruto, así que no se lo pierdan, está en todas las plataformas, en YouTube. El programa de Ritmo NBA en estas semanas es Playoffs al Día, y luego cuando venga las finales, se viaja a las sedes de las finales y se hace un programa diario de finales al día. Nos vemos en Houston, si Dios quiere. Si Dios quiere. Muchas gracias, coach. Vamos a tratar de mojarlo al coach, a ver cuál va a ser la final de la NBA. Si yo tengo eso, no te doy el dato, me voy a Las Vegas y apuesto la casa y me hago millonario. Bueno, a ver qué pasa. La verdad que uno va tomando lo que usted ha dicho, que uno piensa que Cleveland o Boston van de un lado y del otro lado muy posiblemente Oklahoma. Por ahí veo las mayores posibilidades. De la temporada regular. Sí, señor. Gracias, coach. Gracias a ustedes. Lo pasé muy bien, gracias. Tiene una visita pendiente, ¿verdad? La próxima. Hace días no viene a Costa Rica. A ver cuando Carly, mi hijo, cuando tenga otra clínica, a ver si me incluye. La armamos, coach. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, pues, hasta luego.